olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Y no solamente eso, en casos ocurrió que el tribunal también decía, bueno, vamos a darle la libertad, pero el cuerpo policial se negaba a darle la libertad a la persona que estaba detenida. Y todavía tenemos muchos venezolanos con boletas de excarcelación que permanecen en las cárceles porque los cuerpos policiales no quieren darle la libertad. Más de 400 venezolanos fueron procesados por justicia militar. Civiles, solamente por manifestar. De estos 135 venezolanos que perdieron la vida y más de los 2.000 lesionados, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público, al menos 25% de los fallecidos fue por responsabilidad de la acción directa de los cuerpos policiales y militares. Y un 40% responsabilidad de los civiles armados, de ese cuerpo de civiles armados que tiene el gobierno de Venezuela para reprimir a la disidencia política. Y de estos casos, al menos 60%, los organismos responsables no procedieron a ejecutar las órdenes de aprehensión o la entrega del funcionario que había cometido el delito a que había violado los derechos humanos. En Venezuela se ha ejecutado en los últimos años un proceso bien estructurado de sometimiento a la población a la voluntad de quienes detentan el poder, lo que implica la violación de todo principio democrático, persecución de la disidencia política, del pensamiento divergente, como ya lo dije. Es un estado de terror que imposibilita el ejercicio de los derechos ciudadanos, los conculca, los cercena. Cualquier posibilidad de desarrollo humano encuentra un obstáculo para ello. Es imposible ejecutar cualquier acción. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Toda esta situación ha obligado a millones, oigan esto, a millones de venezolanos a salir del país. Las cifras dicen que son más de 2 millones de venezolanos que han salido en los últimos años de Venezuela, de los cuales en los últimos 350.000 aquí en Colombia. Es lamentable y es doloroso encontrarse a tantos venezolanos en cada espacio, en cada sitio. Le comentaba a la doctora Francesca, desde que llegara el rector, que me encontré una venezolana, una médico prestigiosa, vendiendo arepas aquí en Bogotá. Qué lamentable. Un muchacho ingeniero que lo conocía mi asistente, vendiendo objetos también de bubonero. Esto no puede ser, un país tan rico como Venezuela. Tenemos petróleo, tenemos minerales, oro, diamante, coltán, recursos hídricos. Ese dinero, lamentablemente, no va a la población necesitada. Ese dinero va al bolsillo de un grupo. La corrupción, que es lo que lamentablemente genera todos estos problemas. No solamente la corrupción, el narcotráfico también. Después hablaremos de ese tema. Por otra parte, en Venezuela, elegir y ser elegido también es un derecho humano, pero también ha sido conculcado. Yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, esta universidad tiene el Observatorio Venezolano, más de 2 décadas o casi 2 décadas estudiando la situación venezolana. Le decía a la doctora Francesca y al rector que me gustaría interactuar con ustedes en ese tema. Qué interesante debe ser, y quizás yo pueda aportar también algunos cifras, elementos, y que pudieran seguir contribuir para un posible diagnóstico y soluciones.
Yo en lo particular quiero mucho a los colombianos. Y nuestro libertador Simón Bolívar también. Bolívar quiso mucho este país. Es más, la idea de Bolívar era la Gran Colombia. O sea, no dijo la Gran Venezuela, la Gran Colombia. Por el amor que sentía por este país. Les decía que elegir y ser elegido en Venezuela también es un derecho humano. En el 2016, en Venezuela la Constitución establece la revocatoria de mandatos. Fue convocada un proceso para revocar el mandato presidencial. Bueno, quienes lo convocaron se encontraron con todos los obstáculos. Es más, casi terminan privados de libertad. Es decir, ejercer un derecho político los convertía en reos de delitos. En definitiva, no se pudo realizar porque todas las trampas las hicieron a la vista complaciente del órgano rector en materia electoral, el Consejo Nacional Electoral. Y ahora, el próximo domingo, hay unas elecciones regionales. Elecciones para elegir los gobernadores de los estados, las cuales debieron realizarse en diciembre del año pasado, pero por lo que sea no se realizaron, no había plata, no había tiempo, lo que sea. Pero para realizar la constituyente sí sacaron plata de manera veloz. En un mes montaron todo el proceso y lo realizaron y eligieron fraudulentamente esa constituyente. El régimen dictatorial que hay en Venezuela pretende hacer ver ante el mundo que en el país se respetan las libertades con este proceso. Pero basta una mirada de los diversos hechos registrados desde la convocatoria hecha de forma unilateral para percatarse de que el proceso está plagado de irregularidades e incluso de obstáculos y amenazas contra los candidatos que concurren bajo una propuesta distinta al reinado de miseria que plantea el partido de gobierno. Es bochornosa la campaña. Yo no sé si ustedes han visto el candidato a un estado Carabobo. Qué bochorno, qué pena. Cuando vi eso sentí pena. O sea, ¿cuál es la propuesta de país? ¿Cuál es la propuesta de solución a los problemas? ¿Cuál es la propuesta de un hombre de Estado, de un estadista, de un hombre republicano? ¿Cuál es la propuesta? Montarse en un burro. O sea, actuar como una persona normal. Eso le resta seriedad a un país. Eso riñe con los principios de un Estado republicano, de un Estado apegado a los derechos humanos, a la honorabilidad, a la respetabilidad. ¿Cómo tú respetas a una persona con esos niveles de ridiculez? Dígame otra candidata, se metió en un ring a boxear. ¿Qué es eso? Qué vergonzoso, me da pena. Siento pena, porque en definitiva son venezolanos. Bueno, la reubicación de los centros electorales, el impedir el retiro de los postulados opositores que se sumaron a la iniciativa unitaria. Es decir, había dos candidatos, uno decidió apoyar al otro, declinar su candidatura. Bueno, le pusieron todos los obstáculos. Y no manejo bien cómo es el caso. Lo cierto es que cuando decide el Tribunal Supremo, ya no tenían tiempo. O sea, cercenado todos sus derechos humanos. La apertura de procesos judiciales a los candidatos opositores y el exigir que los ganadores, oigan esto, deben reconocer a la ilegítima Asamblea Constituyente Presidencial. ¿Dónde está? ¿En qué instrumento jurídico está eso? Que un gobernador se tiene que juramentar delante de una Asamblea Constituyente. El gobernador se juramenta delante del Consejo Legislativo de los Estados. Entonces, eso es un adefesio jurídico. Y esto ocurre también bajo la mirada complaciente del Consejo Nacional Electoral, organismo que se ha enlodado, organismo que ha perdido que está desprestigiado.
que no tiene credibilidad. Intimidar a los electores y desmovilizar a quienes buscan vencer las opciones del gobierno. Eso se ha convertido, eso es una amenaza. A los funcionarios públicos los persiguen, les dicen que le van a quitar el carnet de la patria. El carnet de la patria es un documento, con una cédula con el que han manipulado a los venezolanos y que se ha convertido en un instrumento también de esclavitud, porque esa es una forma de esclavizar a la gente. Que no piensen que nada más el tiempo se les vaya en buscar alimentos, lo básico para vivir, para poder someterlos. Nos han sometido más por la ignorancia que por la fuerza, dijo Bolívar. Prometiendo convertir un pueblo en ignorante. Sin embargo, para el país y la comunidad internacional, nada de lo que ocurre respecto a los próximos comicios es un secreto. Y yo hoy también aquí lo denuncio. Y en consecuencia el mundo está atento a la posible reacción de la secta gubernamental ante una inminente derrota. Y yo quiero decirlo hoy, por primera vez, públicamente, estoy haciendo un llamado a votar, porque yo soy una demócrata, creo en las libertades, en la democracia, en la alternabilidad de mandatos, a ejercer ese derecho constitucional, a ejercer ese derecho humano, a votar. Llamo a los venezolanos a votar. Pese a que las condiciones son desfavorables y el CNE, es el órgano rector, es un ente totalmente desacreditado y parcializado. Pido a todos los venezolanos que no retrocedan ante las amenazas, que venzan el miedo, que acudan masivamente a las urnas electorales y tengan confianza en derrotar a quienes han pretendido someternos y esclavizarnos a través del hambre, la miseria y la enfermedad. El pueblo es quien cambia gobiernos, el pueblo es quien quita y pone presidentes, gobernadores, alcaldes, diputados, y al pueblo no pueden silenciarlo. No pueden permitir que le quiten el derecho a la esperanza, no pueden permitir que le quiten el derecho a expresarse. Y una forma de expresarse es el voto. En democracia, el voto es la expresión máxima de ella. A mi amado pueblo de Venezuela, le mando este mensaje: seguiré alzando mi voz, no descansaré en la lucha por los derechos de todos los venezolanos. Les pido mantener la esperanza viva y mantenerse activo en la lucha por nuestros derechos y por la democracia y por las libertades. Y a ustedes muchísimas gracias. Constituyentes sí sacaron plata de manera veloz. En un mes montaron todo el proceso y lo revisaron y eligieron fraudulentamente esa constituyente. El régimen dictatorial que hay en Venezuela pretende hacer ver ante el mundo que en el país se respetan las libertades con este proceso. Pero basta una mirada de los diversos hechos registrados desde la convocatoria hecha de forma unilateral para percatarse de que el proceso está plagado de irregularidades e incluso de obstáculos y amenazas contra los candidatos que concurren bajo una propuesta distinta al reinado de miseria que plantea el partido de gobierno. Es bochornosa la campaña. Yo no sé si ustedes han visto el candidato a un estado Carabobo. Qué bochorno, qué pena. Cuando vi eso sentí pena. O sea, ¿cuál es la propuesta de país? ¿Cuál es la propuesta de solución a los problemas? ¿Cuál es la propuesta de un hombre de Estado, de un estadista, de un hombre republicano? ¿Cuál es la propuesta? Montarse en un burro,
sea, actuar como una persona normal. Eso le resta seriedad a un país. Eso riñe con los principios de un Estado republicano, de un Estado apegado a los derechos humanos, a la honorabilidad, a la respetabilidad. ¿Cómo tú respetas a una persona con esos niveles de ridiculez? Dígame, otra candidata se metió un ring a boxear. ¿Qué es eso? ¡Qué vergonzoso! Me da pena. Siento pena, porque en definitiva son venezolanos. Bueno, la reubicación de los centros electorales, el impedir el retiro de los postulados, imposible ejecutar cualquier acción. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Toda esta situación ha obligado a millones, oigan esto, a millones de venezolanos a salir del país. Las cifras dicen que son más de 2 millones de venezolanos que han salido en los últimos años de Venezuela, de los cuales en los últimos 350.000 aquí en Colombia. Es lamentable y es doloroso encontrarse a tantos venezolanos en cada espacio, en cada sitio. Le comentaba a la doctora Francesca, desde que llegara el rector, que me encontré una venezolana, una médico prestigiosa, vendiendo arepas aquí en Bogotá. Qué lamentable. Un muchacho ingeniero que lo conocía mi asistente, vendiendo objetos también de bubonero. Esto no puede ser un país tan rico como Venezuela. Tenemos petróleo, tenemos minerales, oro, diamante, coltán, recursos hídricos. Ese dinero, lamentablemente, no va a la población necesitada. Ese dinero va al bolsillo de un grupo. La corrupción es lo que lamentablemente genera todos estos problemas. No solamente la corrupción, el narcotráfico también. Después hablaremos de ese tema. Por otra parte, en Venezuela, elegir y ser elegido también es un derecho humano, pero también ha sido conculcado. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Y no solamente eso, en casos ocurrió que el tribunal también decía, bueno, vamos a darle la libertad, pero el cuerpo policial se negaba a darle la libertad a la persona que estaba detenida. Y todavía tenemos muchos venezolanos con boletas de excarcelación que permanecen en las cárceles porque los cuerpos policiales no quieren darle la libertad. Más de 400 venezolanos fueron procesados por justicia militar. Civiles, solamente por manifestar. De estos son 135 venezolanos que perdieron la vida y más de los 2.000 lesionados. De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, al menos 25% de los fallecidos fue por responsabilidad de la acción directa de los cuerpos policiales y militares. Y un 40% responsabilidad de los civiles armados, de ese cuerpo de civiles armados que tiene el gobierno de Venezuela para reprimir a la disidencia política. Y de estos casos, al menos 60%, los organismos responsables no procedieron a ejecutar las órdenes de aprehensión o la entrega del funcionario que había cometido el delito a que había violado los derechos humanos. En Venezuela se ha ejecutado en los últimos años un proceso bien estructurado de sometimiento a la población a la voluntad de quienes detentan el poder, lo que implica la violación de todo principio democrático.
persecución de la disidencia política, del pensamiento divergente, como ya lo dije. Es un estado de terror que imposibilita el ejercicio de los derechos ciudadanos, los conculca, los cercena. Cualquier posibilidad de desarrollo humano encuentra un obstáculo para ello. Opositores que se sumaron a la iniciativa unitaria, es decir, había dos candidatos, uno decidió apoyar al otro, declinar su candidatura, bueno, le pusieron todos los obstáculos. Y no manejo bien cómo es el caso. Lo cierto es que cuando decide el Tribunal Supremo, ya no tenían tiempo. O sea, cercenado todos sus derechos humanos. La apertura de procesos judiciales a los candidatos opositores y el exigir que los ganadores, oigan esto, deben reconocer a la ilegítima Asamblea Constituyente Presidencial. ¿Dónde está? ¿En qué instrumento jurídico está eso? Que un gobernador se tiene que juramentar delante de una Asamblea Constituyente. El gobernador se juramenta delante del Consejo Legislativo de los Estados. Entonces, eso es un adefesio jurídico. Y esto ocurre también bajo la mirada complaciente del Consejo Nacional Electoral, organismo que se ha enlodado, organismo que ha perdido que está desprestigiado, que no tiene credibilidad. Intimidar a los electores y desmovilizar a quienes buscan vencer las opciones del gobierno. Eso se ha convertido, eso es una amenaza. A los funcionarios públicos los persiguen, les dicen que le van a quitar el carnet de la patria. El carnet de la patria es un documento, como una cédula con el que han manipulado a los venezolanos y que se ha convertido en un instrumento también de esclavitud, porque es una forma de esclavizar a la gente. Que no piensen que nada más el tiempo se les vaya en buscar alimentos, lo básico para vivir, para poder someterlos. Nos han sometido más por la ignorancia que por la fuerza, dijo Bolívar. Prometiendo convertir un pueblo en ignorante. Sin embargo, para el país y la comunidad internacional, nada de lo que ocurre respecto a los próximos comicios es un secreto. Y yo hoy también aquí lo denuncio. Yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, esta universidad tiene el Observatorio Venezolano, más de 2 décadas o casi 2 décadas estudiando la situación venezolana. Le decía a la doctora Francesca y al rector que me gustaría interactuar con ustedes en ese tema. Qué interesante debe ser, y quizás yo pueda aportar también algunos cifras, elementos, y que pudieran seguir contribuir para un posible diagnóstico y soluciones. Yo en lo particular quiero mucho a los colombianos. Y nuestro libertador Simón Bolívar también. Bolívar quiso mucho este país. Es más, la idea de Bolívar era la Gran Colombia. O sea, como dijo la Gran Venezuela, la Gran Colombia. Por el amor que sentía por este país. Les decía que elegir y ser elegido en Venezuela también es un derecho humano. En el 2016, en Venezuela, la Constitución establece la revocatoria de mandatos. Fue convocada un proceso para revocar el mandato presidencial. Pero quienes lo convocaron se encontraron con todos los obstáculos. Es más, casi terminan privados de libertad. Es decir, ejercer un derecho político los convertía en reos de delitos. En definitiva, no se pudo realizar porque todas las trampas las hicieron a la vista complaciente del órgano rector en materia electoral, el Consejo Nacional Electoral. Y ahora, el próximo domingo, hay unas elecciones regionales. Elecciones para elegir los gobernadores de los estados, las cuales debieron realizarse en diciembre del año pasado, pero por lo que sea no se realizaron, no había plata, no había tiempo, lo que sea. Pero para realizar la constitución